¿La economía en nuestro país la está manejando el Fondo Monetario Internacional y la política la maneja el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué responden? A ver, el, lo que sí está en claro, por lo menos para mí y un amplio sector de los analistas, es que el fondo condiciona la política económica del país. Y el gobierno tiene un margen de maniobra muy pero muy estrecho como para implementar las medidas. O sea, en definitiva es un manejo restringido el que hace el gobierno en función de los dictados del fondo. Me parece que acá la pregunta en todo caso probablemente la podríamos ampliar, es si los acuerdos con el fondo sirven para algo. O sea, no estamos hablando de si sirven para algo, si sirven para una economía como la Argentina, o si sirvieron en cualquiera de los países donde se aplicaron las recetas del fondo. Y el último ejemplo y el más largo lo tenemos en Grecia, por ejemplo, que se viene ajustando desde el 2007, 2008 aproximadamente. Recordemos que Grecia perdió un 10% de su población. Eso es muy grave para un país. ¿Un 10% de su población? En la crisis del 2001, ¿nuestro país se sabe cuánto perdió de su...? No. A lo largo de todos los años, no se puede remontar a los 50 si uno quiere, hay no más de un 3% del total de la población argentina viviendo en el exterior. Estamos hablando de personas nacidas en la Argentina que en algún momento emigraron y se radicaron en el exterior. No estamos hablando de esas personas, por más que inclusive puedan tener la nacionalidad argentina. La escucha, entonces lo de Grecia es fuerte, entonces, ¿no? 10% de su población es mucho, se fue en 10 años. O sea, cuando un país pierde población, pierde no únicamente mercado, no únicamente consumidores, pierde inteligencia también, porque hay que ver la composición de esas personas. O sea, pierde inteligencia o pierde mano de obra, pero en definitiva con ese pierde trabajadores, o sea, trabajadores intelectuales o trabajadores físicos, no importa. Es muy grave eso para un país. Y encima un país como Grecia, que tiene muy chiquito en materia de población, más allá de todas las deficiencias que puede tener Grecia. Pero volvamos al tema, o sea, la Argentina creo que va por el 24º acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la historia demuestra de que nunca la aplicación de un acuerdo con el fondo, que supuestamente dicen, no, en realidad es el país asistido el que lo propone, mentira. El país asistido propone lo que tiene que proponer para que el fondo se lo apruebe, y en realidad uno mira, o sea, uno lee los manuales del fondo. El fondo emite dos grandes documentos 2 veces al año cada uno de ellos, uno que se llama un panorama de la economía mundial y otro que se llaman los reportes del staff, donde siempre una vez por semestre de cada uno, donde ahí se habla específicamente de aquellos países que están asistidos. Y entonces uno siempre ve que las recomendaciones son lo que todos conocemos por ajustar, es decir, eliminar subsidios, corregir tarifas públicas, disminuir el gasto público, equilibrar las cuentas, dentro de lo posible, no solo dejar de tener déficit fiscal, sino preferentemente tener superávit fiscal. ¿Todo para qué? Para pagar las deudas. ¿Está mal que los acreedores quieran cobrar? No está mal. Lo que está mal es a costa de qué pretenden cobrar, y obviamente qué es lo que aplican de eso las autoridades domésticas. Y cierro por aquí ahora. Aparte de que nunca han servido para que las economías nacionales se estabilicen y puedan crecer a tasas razonables, las políticas que exige el fondo en realidad son inflacionarias. Por ejemplo, uno de los condicionantes es
equilibrar las cuentas públicas. Para ello hay que eliminar subsidios de las tarifas públicas. Si uno corrige plenamente o en forma abrupta o aún en forma escalonada las tarifas públicas, eso genera inflación. Es lo que conocemos que pasó en la Argentina con o sin acuerdo con el fondo. Claro. Con lo cual, bueno, uno también puede cuestionar la política de subsidios o de tarifas plenamente congeladas en contextos inflacionarios de gobiernos anteriores. Pero en definitiva, las políticas del fondo ¿ayudan al país asistido? No, no ayudan. Y esto es bien contundente. Ajá. Y termino de vuelta frente a tu pregunta. ¿La maneja el gobierno de la política económica? Y con un margen de maniobra muy estrecho. Ajá. Facundo, lo maneja el Fondo de la Economía y nuestro gobierno hace que lo maneja y mientras tanto nos queda solamente el manejo político, hasta ahí condicionado por lo económico que digita el Fondo Monetario. Sí, yo un poco quería ir a lo... Me interesa, si se quiere, el disparador sociológico después, el día después de lo que erosionan estos acuerdos, y un poco porque Bernardo acá estaba haciendo un reconto para atrás de lo que fueron las experiencias, ninguna buena, de tener al Fondo Monetario monitoreando acá a las autoridades, como bien dicen las autoridades domésticas, que son los que tienen que poner un poco la cara para llevar adelante y los acuerdos que se cumplan, porque justamente tenemos que honrar los acuerdos, por más de que estemos en contra ideológicamente muchas veces de cómo se llevan adelante, y si era necesario llevarlo adelante. Néstor Kirchner decía que nos permitan crecer para poder pagar. En un contexto totalmente recesivo, complicado, más que recesivo, de crisis, vamos a decir, en donde está viviendo nuestro país desde la pandemia para acá y antes también, para mí la pregunta valedera o por ahí la reflexión que deberíamos hacer es cómo quedan las dos experiencias, la de Cambiemos antes, o Juntos por el Cambio hoy, digamos, y la de el Frente de Todos hoy, ante los condicionamientos de esta maquinaria que es el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo qué dejan para la política. Ponían el ejemplo clave, y a mí me parece un disparador súper interesante porque no se puede dejar de soslayar lo que está pasando en el mundo, que es el caso de Grecia, y para corrernos un poquito más enfrente a Italia, no hay que olvidar que esta semana asumió Meloni, que es una neofascista que ha ganado en Italia, a 100 años de la marcha sobre Roma que llevó al poder a Mussolini, alguien que ella explícitamente ha reivindicado, y que un poco a mí me parece que es interesante ver estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cómo repercuten ante situaciones donde tenemos con tendencias más de centro-derecha en el caso del gobierno anterior y con tendencias más de centro-izquierda en el gobierno actual, a dirigentes políticos que tienen que llevar adelante la agenda de gobierno, que está encorsetada ante estos acuerdos, y cómo puede devenir ante discursos mucho más reaccionarios, mucho más neofascistas, que los vemos a la vuelta de la esquina, que quizá con otro sistema de discusión de forma de gobierno, pero que no es ajeno, porque alternativas de tercera posición comienzan a aparecer en sondeos de encuestas, comienzan a ganar adeptos en lo discursivo ideológico, y que no van a romper con el Fondo Monetario Internacional, pero dicen, como para conquistar el poder, llegar a través de ciertos canales que vayan contra lo instituido o lo estatalizado, y que me parece que eso por ahí podría ser el foco de mayor tensión que nosotros tendríamos que ponerle, si se quiere, el ojo para la futura discusión que se venga a nivel político y sobre todo el año que viene. Vos sabés que hay algo que me das pie para preguntar a partir de lo que estás marcando, porque viste, mientras tanto estamos mirando el monitor y está marcando lo que está pasando en la previa del balotaje mañana entre Bolsonaro y el Lula da Silva para saber quién va a ser el presidente de Brasil, y a partir de lo que marcabas también de Giorgia Meloni en Italia, uno observa que hay una derecha desbocada, que ya no tiene miedo en sostener, en marcar las cosas que va a hacer en el caso de que llegara al poder. Y si Bolsonaro ganase mañana en el balotaje en Brasil, ¿esto le puede dar un empuje, un espaldarazo bien fuerte a la derecha acá de nuestro país? ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que sí, sin dudas. Hay
hay sectores muy amplios de la sociedad que compran este tipo de discursos, que se dejan seducir por este tipo de discursos, que en general son, si uno mira o intenta establecer un perfil en común entre este tipo de dirigentes, un Macri, una Patricia Bullrich, un Bolsonaro en Brasil, la nueva primer ministra de Italia, Orbán en Hungría, Milei, todos parten de un discurso antisistema, hablar contra la casta política, y mucha gente compra ese discurso como si fuese que ellos no hacen política. Entonces, sí, eventualmente se da un triunfo de la reelección de Bolsonaro en Brasil, y hay mucha gente que va a entender, estoy hablando del votante inclusive, no tanto de los candidatos, y va a entender como que bueno, vale la pena probar, demos el salto, si Brasil se animó, ¿por qué no nosotros? Sí, definitivamente le puede dar un gran impulso. Creo que en ese sentido, a ver, me parece que tiene un doble análisis. Me parece que va a seducir a parte del electorado que hoy se encuentra medio indeciso. No va a ser favorable al frente gobernante, al frente de todos, y le va a crear un problema a Juntos por el Cambio, me parece. Un problema porque creo que tanto Juntos por el Cambio como la fuerza que lidera Milei, que comienza a comerle quizás hasta indecisos o adeptos, van a terciar ahí quién se lleva o quién levanta las banderas del triunfo de Bolsonaro acá a nivel local. No es casualidad que en los últimos tiempos Macri haya asumido un discurso mucho más radical, más duro del que venía teniendo. Claro, radical. No de partido, sino, no de partido, claro. Sino de radical. Que hoy cada vez más se quieren correr de ese discurso. Claro. Pero no se deciden. No se deciden. Hablando de radicalismo, no de la postura de Macri, no de la postura de Javier Milei, mañana va a ser una fecha muy emblemática para todos, ¿no? 30 de octubre, 39 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, y ya estamos en la antesala de los 40 años de democracia. ¿Qué observan acerca de lo que ha dejado en cuanto a pro y contras de esos 40 años de democracia? Lo positivo es que, bueno, que nadie, o sea, la democracia argentina hoy por hoy no está cuestionada, no está en cuestión, ¿no? Podría llegar a estar cuestionada de aquí en adelante con la irrupción y fortalecimiento de las figuras que estuvimos hablando recién. Pero desde el punto de vista de vigencia de la democracia, nadie la cuestiona. Sí, creo que ciertos pactos de no violencia, pactos no escritos, pero que estaban vigentes a partir del retorno a la democracia, la no violencia, se rompieron a partir del atentado contra Cristina. Y uno no puede descartar, no digo que vayan a ocurrir episodios como ese, pero sí se pueden ir incrementando a ciertos episodios de violencia. Y después, bueno, obviamente la gran deuda de la democracia a nivel institucional tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, tiene que ver con ciertos funcionamientos del Poder Ejecutivo e inclusive del Poder Legislativo. Por algo que hace un rato señalaba Facundo, se me escapó, quizás sea hora de iniciar una discusión pública acerca de si la continuidad en el sistema presidencialista para la Argentina es lo más adecuado para una coyuntura como esta. ¿Esto qué sería? Por ejemplo, que no haya posibilidades de reelección y que vuelva al viejo sistema de 6 años como eso, era... o cambiar directamente el sistema, que pasemos a un sistema parlamentario, que en realidad no es único, hay identificados por lo menos 3 sistemas parlamentarios distintos. No es lo mismo el parlamentarismo en Gran Bretaña que en Alemania o que en Italia o en Israel. Son distintos entre sí. O a un semiparlamentarismo como lo tiene Francia o como lo tuvo Uruguay en algún momento inclusive. Yo creo que hay que instalar ese tipo de discusiones. Hay que instalar la discusión acerca del financiamiento de los partidos políticos,
si entendemos que los partidos políticos es la mejor herramienta que se diseñó hasta ahora, perdón, no en la Argentina únicamente, sino en el mundo, como intermediación entre las sociedades civiles y el poder del Estado. Entonces el Estado tiene que financiar a los partidos políticos y obviamente la ingeniería financiera de los partidos políticos, especialmente para épocas de campaña e inclusive ahora para sostener campañas de comunicación, convengamos que no es la más transparente que digamos, ¿no? Facundo, ¿cuál es tu mirada acerca de esto? Bueno, es valedero reflexionar sobre mañana. Mañana, Claro. 30 de octubre, volvíamos a votar, se recuperaba la posibilidad de votar. Recordar, entre paréntesis, ganaba Raúl Alfonsín, pero también acá ganaba en el Chaco Florencio Tenet, con un margen muy ajustado, gobierno peronista. A mí me parece que en estos 40 años que se comienzan a transitar, yo veo bastante lejana la posibilidad en ese sentido. No sé si entendí bien lo que dijo Bernardo, empezar a discutirlo, yo lo veo lejano porque me parece que hay otras discusiones de agenda, otras prioridades, menores en ese sentido de sí. ¿Habrá o no habrá paso? O las elecciones, cómo las hacemos, si las desmarcamos o no, las subnacionales de la elección nacional. Pero sí, quizá me parece valedero, no lo he visto desde ese lado, comenzar a discutir las distintas formas de gobierno, de sistemas de gobierno al interior, sobre todo quizá porque me parece que la democracia ha ganado en calidad a la hora de sumar instrumentos, como por ejemplo las PASO, en estos 40 años. Mirá, si yo me sumara a esa discusión, mirá las cosas que tendríamos para discutir, no nos queda mucho programa. Nada. Pero hay algo que sí me gustaría repreguntar en base a lo que está diciendo Facundo y que tiene que ver con las prioridades. ¿Por dónde pasarían las prioridades? Resolver, por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Qué hacer con la inflación? ¿Cómo se resuelve? Hoy no hay un plan para enfrentar a la inflación. El acuerdo con el fondo, dicen, es altamente inflacionario, pero a la vez nuestro país está entrampado porque no puede apartarse de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Esa sería una de las prioridades, resolver el tema inflacionario y la pérdida, atado a esto, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. ¿Por ahí debería pasar la prioridad del gobierno o de los futuros gobiernos? A nivel económico sí, a nivel económico sí, sin duda, pero a nivel político también. Mejorar la calidad de la democracia argentina en cuanto a la participación ciudadana, y ahí coincido con lo que resalta Facundo de las PASO, porque uno puede decir, bueno, no hay que discutir ese tipo de cosas ahora porque la prioridad es la inflación, no, porque mejorar la calidad democrática puede asegurar que al mejorar la participación de la ciudadanía haya mejor comprensión de los problemas socioeconómicos, y eso en algún momento hasta podría derivar en la mejor toma de decisiones precisamente a nivel económico. Yo creo que van atadas una de la otra. Bueno, fíjate cómo nos va marcando la cancha también lo que estamos viendo por el querer. Claro, el monitor, porque Gerardo Morales está diciendo el gobierno necesita un gobierno de coalición, y anteriormente dijo nosotros avalamos y defendemos las PASO, ¿no? Como herramienta electoral, y claramente se entiende porque dentro del Frente de Juntos por el Cambio hay una interna muy fuerte, o uno presupone feroz. Una interna muy fuerte, ¿no? Feroz a nivel electoral, a nivel ideológico, porque ellos están tratando incluso, creo que mañana la elección en Brasil va a ver cómo se van a parar en ese sentido, y sobre todo cuando hablamos de quiénes son los dirigentes que están en esa disputa. Rodríguez Larreta, Macri, que ha radicalizado su discurso, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, que intenta desmarcarse mostrando una agenda del radicalismo, me parece mucho más moderado hacia el centro, que me parece que le ocasiona un problema muy grande en esto de juntarse contra el espanto, como decía Borges. Entonces, me parece que eso va a estar mucho más entretenido. ¿Te olvidaste el nombre de Facundo Manes? ¿O pensás que no corre en esa carrera? No, quizá lo haya omitido a propósito. No, creo que corre, pero me parece que es el que menos tiene capital territorial como para venir a implantar una agenda, y más me parece que va a ser un producto, sin quitarle mérito a Manes, y me parece que es una discusión que la tienen que dar ellos, a nivel simbólico. Me parece que puede llegar a acompañar desde lo simbólico como un producto, si se quiere, dirigencial de grandes centros urbanos, pero me parece que los que van a definir en definitiva van a ser los que tengan territorio. Mira vos. Facundo Manes puede tener muy buena aceptación pública, muy buena imagen pública, pero no
no tercia dentro de la dirigencia radical como un Morales o un Lustó, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es lo que dijo Facundo. Ahora, fíjate Bernardo y fíjate... No corta la milanesa, para claro, que se entienda. Fíjate Bernardo y fíjate Facundo, en relación a lo que estamos hablando. Todos los candidatos que fuimos mencionando a potables presidenciables dentro de Juntos por el Cambio, Larreta, Macri, Bullrich, María Eugenia Vidal, el propio Manes, el propio Gerardo Morales, un montón de candidatos. ¿Quién va a ser el candidato del Frente de Todos a presidente? De hecho, Sergio Massa se dice que ya se bajó, Cristina Fernández no habla, parece no se decide, Alberto Fernández nadie parece querer ser el candidato del Frente de Todos. Nadie dice yo voy a ser candidato y me la banco. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Primero que yo creo que es una cuestión de estrategia para no dejar de que bombardeen tempranamente a una figura que se pueda proponer. Y la otra yo creo que, bueno, sin dar nombre y apellido, bueno, no desconozco, pero me parece que lo que se va a pretender dentro del Frente de Todos va a ser encontrar una figura que concite la aceptación pública combinada con la aceptación de lo que hoy por hoy entendemos que son los tres peronismos, por llamarlo de alguna manera. En cambio... cosa difícil, Cosa difícil en este escenario, ¿no? Se puede, porque bueno, más allá de cómo haya sido la evolución, para el 2019 se encontró ese consenso. En cambio, en ese sentido, el Juntos por el Cambio la tiene más fácil. Tiene que ser un candidato que mejor represente al antiperonismo. No hace falta otra cosa. Ajá. ¿Facundo? Exactamente. Exactamente en esa línea. Creo que la tarea que tiene el Frente Oficialista hoy es aglutinar entre las tres patas más fuertes que tiene la coalición y que sea un candidato que termine de cerrarle a todos. Porque hay como un triple brete ahí, es decir, bueno, Massa llegó al gobierno, yo no creo que Massa se baje de la discusión. Llegó al gobierno como para hacer la tarea más difícil, por decirlo de una manera. Alberto Fernández es el presidente, es el que tiene en definitiva la virome institucional. Que si tiene mediano éxito en controlar la inflación, claro, sí va a ser. Sí o sí puede golpear la mesa. Y Cristina Fernández de Kirchner, que no hace falta explicarlo. Digamos, ¿no? Caso contrario, si no tiene éxito Massa, se cae abruptamente la posibilidad de que corra la carrera electoral. Alberto Fernández pareciera hoy muy lejos, ¿no?, a tener posibilidades electorales para competir, por lo menos eso se desprende de su imagen, que es de la más baja, increíblemente baja, aún mucho más baja que la de Mauricio Macri, por ejemplo. La imagen presidencial hoy, ¿por qué creen que es tan baja la figura de Alberto Fernández? Aún muy por debajo de lo que ha sido la gestión de Mauricio Macri. Entre quienes fueron sus votantes, yo creo que fundamentalmente el tema está en haber retrocedido respecto de la implementación de ciertas medidas que previamente la había anunciado como un hecho. Cito, caso Vicentino, caso Hidrovía, caso reforma judicial y bueno, otros temas un poco menores como por ejemplo reforma a la ley de entidades financieras, la carta orgánica del Banco Central. No son menores, sino me refiero a menores como el impacto político en que en su momento provocaron esos anuncios. Para mí no hay cosa peor para un gobierno, para cualquiera, hacer anuncios que después no se cumplen y tampoco se explica claramente el porqué de los retrocesos. ¿Pensás que Facundo rompió el contrato electoral con el votante que confió, como dijo Cristina Fernández en el 2019, en Alberto Fernández y Cristina Fernández? ¿Se rompió ese contrato electoral? Yo no lo veo por ese lado, yo lo veo desde otro matiz y dándole una vuelta de tuerca. Creo que es un presidente institucionalista, quizá no para esta época, porque tiene un montón de complejidades, de adversidades económicas. Recordemos que el carisma no se transfiere, la figura carismática, y si se construye es muy costoso y lleva mucho tiempo. Eso lo explicaba muy bien Max Weber. Con lo cual, Alberto Fernández asume en una situación de crisis pandémica, de crisis sanitaria, de crisis económica, como ya lo referimos anteriormente, con un acuerdo embretado de lo que es el Fondo Monetario Internacional, lo cual complejiza para un tipo de liderazgo a lo Max Weber meramente racional legal. Quizá en otro contexto la discusión sería otra. Entonces es muy difícil en ese ámbito construir de prepo una figura carismática. ¿Se pasó de dialoguista Alberto Fernández?
O como diría Mauricio Macri, ¿fue buenismo lo que hizo? No, una cosa es ser dialoguismo y otra cosa es buenismo, ¿no? Ajá. No me parece mal que un presidente intente dialogar. El tema es cómo lo convoca y desde qué posición lo convoca. Si la idea es convocar al diálogo en pie de igualdad, está bien. Si lo que se va a hacer es convocar al diálogo para pedir por favor, eso no me parece correcto. Ajá. Es un presidente débil, ¿no? Desde lo político se podría decir. No, yo no diría que es un presidente débil desde lo político. Creo que es un presidente, como te digo, meramente institucional en este caso. Me parece que tiene sus ventajas a la hora de, en una situación difícil, que el contexto socioeconómico es adverso, en lo institucional y en lo político no huele por el aire. A ver, en Argentina estamos a 8 meses de un proceso electoral, 9 es una vida, sobre todo porque vamos a estar atravesados por un mundial, por un fin de año, por un receso de verano, donde la gente se distiende y donde las elecciones y el calendario electoral va a empezar a partir de marzo. O sea que para nosotros tiene que correr mucha agua como para empezar. Yo no lo descartaría hoy a Alberto Fernández, me parece una figura que dentro, no, para nada, me parece que sería pecar de ingenuidad. Coincido. Como tampoco lo descartaría a Sergio Massa. Mira vos, una vida, un parto, ¿no? 8 o 9 meses. Así un parto, una vida y un Yo parto. prefiero decir una vida. Queda claro. Pero hay algo, me dejan picando en relación, y con esto cerramos, chicos, que tiene que ver con... Alberto Fernández dijo hace poco, voy a ser el presidente que después de mucho tiempo muestre una Argentina con niveles de crecimiento, por lo menos desde lo macro, en cuanto al Producto Bruto Interno. El 2021 Argentina creció un 10,3%, este año se estipula que va a crecer entre un 5 y 6%, el año que viene un 2 o 3%, supongamos si todo va bien, podría ser eso. ¿Por qué un presidente que pueda mostrar ese nivel de crecimiento de 3 años consecutivos en cuanto a su actividad económica, hoy se lo pueda definir desde ciertos sectores como un presidente sin chances electorales? Porque probablemente, a ver, voy a emplear un término que puede resultar un poco duro, pero es más, probablemente un término que viene de las ciencias políticas, la sociología, la economía. Facundo seguramente lo va a entender. Es un presidente que no demostró en algunas cuestiones la capacidad de disciplinar a ciertos actores de la sociedad, ciertos actores económicos, con lo cual eso dificulta más el logro de consenso. Por eso yo decía, no es lo mismo llamar al diálogo en pie de igualdad que llamar al diálogo para pedir por favor. Y eso de alguna manera puede ser que erosione la imagen de una figura como la de un presidente de la nación. Por supuesto también del desgaste que se encargó de provocar la oposición. No fue algo inocente. Y bueno, para cerrar, eso también tiene que ver con lo que yo considero una bastante reprochable política de comunicación del gobierno. Facundo. Sí, simplemente como para dejar un concepto, Guillermo O'Donnell en los últimos análisis de su vida refirió a que Argentina estaba marchando hacia un corporativismo anárquico. Esta implosión de divisiones institucionales en donde la justicia, los medios, la policía, las fuerzas de seguridad tienen, y esto lo vemos sobre todo también en ámbitos subnacionales, tienen independencia como para imponer ciertas reglas o situaciones ante una situación sobre todo doblemente de crisis. Me parece que complejiza mucho más la situación y no es simplemente una situación con la que tenga que lidiar fácilmente Alberto Fernández, sino cualquier presidente. A Macri también le pasó lo mismo, a Cristina, quizá con otros ribetes y con otra forma de conducirlo, pero me parece que quien se siente en el sillón de Rivadavia a partir de los años venideros va a tener que lidiar con este corporativismo anárquico y saber desde primera mano que hay actores, como decía recién Bernardo, con que hay que sentarse a por lo menos a tratar de mediar en una situación de tensión. Si no tenemos en cuenta estos actores que tienen independencia de fuerza a la hora de poder económico, de poder político, de tratar de implantar agendas, creo que ningún presidente, y en ese sentido no lo veo a Milei
terciando, sobre todo con lo que tiene que ver con el manejo con la calle y con estas ciertas corporaciones con cierta independencia institucional y política, no va a ser fácil. Creo que es fácil hoy tirarle piedras desde la oposición a Alberto Fernández, pero hay que sentarse a gobernar con estos actores. Le puede pasar a Milei, con esto cerramos, le puede pasar a Milei lo que le pasó al premier británico, que es bien del palo de la ultraderecha, que llegó y quiso implementar esas medidas de ultraderecha y no duró 9 meses justamente en el poder. ¿Le puede pasar eso a Milei en el caso de que llegue y quiera aplicar esas medidas ultraderechistas y durar poco tiempo? No, creo que no. Primero porque el sistema de gobierno en Gran Bretaña y la Argentina son diferentes. Y segundo porque los establishment de Gran Bretaña y de la Argentina también tienen muchas diferencias. Probablemente el establishment económico de la Argentina sería más propenso a apoyar a un Milei de lo que un equivalente a Milei podría ser en Gran Bretaña. Cierro con esto simplemente, que hago mías palabras de Andrés Malamud, politólogo, candidato en su momento a diputado por la Unión Cívica Radical. Lo veo muy difícil gobernando en este contexto, con este sistema, a Milei tratando de llevar adelante las políticas, porque necesita dos componentes que no necesariamente, y lo dejo para una futura discusión, Milei controla. Si va a tener mayoría en el poder legislativo, que es clave para llevar adelante un montón de iniciativas, y segundo, si controla la calle. Que hasta ahora, mal o bien, Juntos por el Cambio, a través de acuerdos, ha controlado por lo menos las de las principales urbes cuando fue gobierno, y el Frente de Todos, no basta decir, tiene la mayoría de los gobernadores alineados. Entonces, yo lo veo muy difícil porque estas dos variables que refiere Andrés Malamud, a mí me parece que Milei no necesariamente las tendría, por lo menos 2 primeros años de gobierno, que es lo que podemos analizar hoy. Claro, Facundo, Bernardo, gracias por la visita y espero que no sea la última. Habrá seguramente otras visitas para analizar de esta forma la política y la economía. Gracias por visitar el estudio. Gracias por la invitación. No, al contrario. Vieron, muchachos, que se puede, y chicas también, vieron que se puede hablar de política sin gritos, sin escándalos, sin ningún tipo de insulto al aire. Se puede analizar la política de esta forma y de esta manera, y ese es el sentido que tiene también este programa, El Dedo en la Llaga. Nos despedimos hasta el próximo sábado, como cada sábado de 10 a 12, acá por Radio Independencia. Volveremos a meter El Dedo en la Llaga el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chao, chao.